Nos acompaña el licenciado Juan Antonio Tejada. Ha seguido muy de cerca todo este caso, puntualmente New Business. Nos ha acompañado dentro de este proceso. Licenciado, gracias por estar acá. Sí, es importante puntualizar algunas cosas. Primero, es un fallo histórico. Yo creo que el último precedente más próximo fue el del también presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Moncada, que en su momento, pero desde la Asamblea de Diputados, fue enjuiciado también y fue condenado y fue encarcelado. Este caso en particular sí retoma esta situación. Es un caso histórico porque se trata ahora de un expresidente de la República, una condena por blanqueo de capitales específicamente. Así que sí hay contextos históricos que están marcando la realidad de un sistema judicial que se pone a prueba en este momento. Sí, sin lugar a dudas, yo diría que no solamente es un precedente histórico importante por las particularidades que tú bien apuntas, sino porque, por ejemplo, en materia de penas accesorias, tenemos una multa altísima de 19 millones de dólares y también tenemos otra pena accesoria que me parece que tampoco hay precedentes, que es el comiso de las acciones de dos sociedades que tienen que ver con la editorial del Panama América, ¿no? Esas dos penas accesorias son precedentes pues, que no vistos anteriormente en nuestra historia judicial. Sí, sobre ese tema de las penas accesorias, aquí hay un elemento didáctico que quizás usted nos puede explicar. La juez tenía o tiene un artículo que determina qué penas accesorias puede agregar a las condenas en casos particulares. Ella de por sí puede decidir o la inhabilitación de funciones o la inhabilitación de comercio o una multa en este caso. Creo que la jueza toma la decisión de la multa versus la inhabilitación de funciones, salvo que otros de los condenados, porque en total son 5, sí recibieron esa sanción. O sea, ¿qué tanto puede afectar uno u otro caso en particular con esa llamada prueba o esa llamada condena accesoria? Bueno, el caso de Ricardo Martinelli Berrocal yo te diría que no afecta en realidad, desde mi perspectiva. Hay que tomar en consideración que el artículo 180 de la Constitución Nacional es muy claro. No es elegible un presidente o un vicepresidente que haya sido condenado por delito doloso de una pena de 5 años o más. En consecuencia, ese precepto constitucional tendría que ser acatado por cualquier autoridad nacional. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? Tanto la fiscalía está revisando obviamente la posibilidad de una apelación. La defensa del señor Ricardo Martinelli también está analizando la posibilidad de una apelación. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuánto tiempo tienen para poder presentar esos recursos y cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal? Yo te diría que primero hay que tener presente que hemos pasado el tramo ya más difícil, la parte de instrucción criminal, una instrucción que resultó difícil para el Ministerio Público porque estamos frente a un delito complejo, ¿no? Con un entramado y con una trazabilidad de dinero que había que ubicar. Hemos también ya pasado la parte de la sentencia el día de hoy y las reflexiones que ha hecho la jueza alrededor del acopio de los elementos probatorios que fueron aducidos y practicados durante la audiencia. Y ahora viene el tramo de los recursos o incidencias que sean dables. Este tramo debe ser muy inferior en términos de tiempo a lo que de alguna manera veíamos en otrora, y me refiero a que los tiempos judiciales que se están surtiendo dentro del Tribunal Superior de Liquidaciones son tiempos extremadamente rápidos. No me sorprendería en absoluto de ver un examen de este fallo de primera instancia en un tiempo máximo de 2 o 3 meses. Es mi percepción del tema. En este momento, ¿cuál es el tiempo de respuesta del Tribunal Superior de Liquidación del primer distrito judicial? Entendiendo que solamente queda ya que claro, este caso recoge todos los casos que el sistema todavía tiene del anterior sistema penal inquisitivo, que es el caso particularmente que ocupa New Business. Bueno, precisamente por eso es que los tiempos han estado más acelerados comparativamente hablando. En la oficina hemos tenido la experiencia de fallos en 2 meses. Yo creo que ese elemento es importante. Así es. ¿Qué se le pide entonces en una apelación al Tribunal Superior de Liquidación? Bueno, cada parte presentará ciertamente los elementos que considera pues, que no atendió la jueza de primera instancia. El equipo de defensa de Ricardo Martinelli ha adelantado pues, ciertamente que va a apelar y va a presentar sus incidencias. Evidentemente no está de acuerdo pues, con
con la sentencia de primera instancia, y el Ministerio Público, por lo que le escuché al fiscal Emeldo Márquez, va a hacer consideraciones si apela o no apela las absoluciones. Bien, pero hay que entender también si se apela la sentencia, se apela la sanción específicamente. ¿Pueden ser las dos? ¿Puede ser una de las dos únicamente? Bueno, en el evento del equipo de defensa de Ricardo Martinelli no tengo ninguna duda que van a cuestionar es la conducta sancionada. Desde la perspectiva de ellos, los dineros proporcionados por Ricardo Martinelli son dineros ilícitos, en consecuencia no se ha dado el delito. Así que asumo que por ahí van. Claro, eso sería en términos generales la sentencia, no tanto la sanción. Claro. Eso lo entendemos porque hacia el Tribunal de Apelaciones muchas veces las partes llevan la queja porque la sanción fue exagerada. Hablamos aquí de una sanción específicamente de 10 años de cárcel. Ese puede ser un camino, ¿no? Obviamente, pero también pueden pensar en función de la sentencia en conjunto. Estoy en desacuerdo con todo lo actuado por la jueza en primera instancia. Sí, bueno, es una posibilidad. Recuerda que incluso ya no solamente en el plano jurídico ha habido un cuestionamiento, sino que desde el punto de vista del propio expresidente Ricardo Martinelli, el cuestionamiento es de índole político, ¿no? Así que es de esperar cuestionamientos de todo tipo. Explíqueme entonces, bueno, y aquí tenemos también quienes conforman este tribunal, segundo tribunal superior, este Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Los magistrados que componen este tribunal son José Antonio Justiniani, es uno de los que componen este tribunal, Secundino Mendieta, y también el otro magistrado de este tribunal es Diego Fernández Paniagua. En pantalla, José Justiniani, también es presidente de este tribunal. Diego Fernández, magistrado también de este tribunal, y además Secundino Mendieta, otro de los magistrados de este tribunal. Ellos, en todo caso, tendrían la responsabilidad de enfrentar las apelaciones que ya han sido anunciadas por las defensas. Sí decíamos que había un término. Creo que son 3 días, 72 horas aproximadamente que tienen, ¿no? 3 días hábiles, me parece. 5 días y después para sustentarnos. Claro. Ese sería más o menos el tiempo que se requiere específicamente para que el tribunal tome consideración de estas apelaciones. Una vez superado y el órgano judicial ya esta mañana estaba anunciando que estaban en una etapa de notificaciones. Así que eso va a avanzar, pienso yo, con bastante rapidez. O sea, de conocerse las apelaciones, quizás hasta la próxima semana, sí, bueno, lo más probable. Esto no es los tiempos judiciales no son tan matemáticos, tampoco atienden a veces las expectativas ciudadanas o periodísticas. Los tiempos judiciales, por lo general, son algo demorados, ¿no? Ahora, posterior a esto, o sea, superada esta etapa del conocimiento de este tribunal, dependiendo de la decisión que se tome allí, se habla entonces de la casación en la sala penal. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tienen la posibilidad de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, ante la sala penal particularmente, a efectos de tratar, pues, ciertamente de contrariar las sentencias proferidas, ¿no? En ambas instancias anteriores. Es un recurso extraordinario, muy sofisticado, probablemente de 10 recursos de casación que se ensayan ante la Corte Suprema de Justicia, el 80% por lo bajo son inadmitidos, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, cuando usted nos habla que se trata de un recurso sofisticado, ¿qué significa que sean admitidos o no? O sea, ¿hay un proceso para saber si la Corte admite? ¿La Corte tendría un tiempo en esa sala para determinar cuándo admite o cuándo rechaza un recurso? ¿Cómo funciona eso? Eso es así, funciona de la siguiente manera. En la parte sofisticada, lo que te quiero transmitir a Tenógenes es que es un recurso que es muy formalista. Hay que estar muy atento a las posiciones jurisprudenciales, nuestra Corte Suprema de Justicia con esto, y el esfuerzo de defensa que debe hacerse a alguien que tiene una sentencia que quieren contrariar es un asunto de especial atención, ¿no? Otra cosa también, y una de las preguntas que salta en medio de esto, el tema de la sanción, hablamos específicamente de los 10 años, ¿solo será revisada si las partes lo solicitan? Bueno, sí, puede efectivamente alguna de las partes solicitar el tema de la penalidad, ¿no? Sería un poquito dejar de lado el cuestionamiento a la inconducta misma, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, de igual forma, ¿hasta cuánto tiempo debiese definirse en firme este proceso para que no choque con el proceso electoral? ¿Hasta un día antes de las elecciones? Bueno, es una pregunta que se hacen todos los que de alguna manera
dan una mirada electoral a este tema, porque efectivamente este caso, su pronunciamiento judicial, tiene una incidencia en nuestra vida electoral. Lo cierto es que el precepto constitucional está ahí y hay que tenerlo presente. Ningún presidente o vicepresidente podrá ser elegido si ha sido sancionado por un delito doloso mayor de 5 años. Así que, bueno, dejo la parte electoral pues para los especialistas, ¿no? Claro, no, aunque el verbo está Sí. correctamente utilizado, Claro. elegido. Pero ¿qué pasa si llegan las elecciones y ese fallo no está en firme? Bueno, tiene que estar en firme para poder ser aplicado, indudablemente. Me da la impresión que producto de los tiempos, uno pudiera pensar que efectivamente vamos a tener un fallo en firme antes de las próximas elecciones. ¿Usted sí cree que es posible que eso ocurra? Si estuviéramos en los tiempos judiciales anteriores, sería imposible. Pero vuelvo y reitero, hay una nueva realidad. Esto es un caso del viejo sistema inquisitivo. El sistema está saliendo de los casos y los tiempos judiciales se han reducido sustancialmente. Es cierto, y ahí hay una última pregunta para usted, ¿es cierto que de no definirse esto antes de las elecciones, específicamente antes de mayo del año 2024, este caso a nivel de la justicia regular pierde competencia y si no hay una sentencia en firme pasaría entonces a ser responsabilidad de la Asamblea de Diputados? Sí, bueno, Próxima Asamblea de Diputados. bueno, eso está dentro de nuestro imaginario, ¿no? Ciertamente, ¿no? Las inconductas de los presidentes son, como bien sabes, examinadas pues por la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero bueno, es un escenario que está en nuestro imaginario. Y que es parte también de la realidad de lo que estamos viviendo. Quizás muchos estamos pensando o esperando acelerar los tiempos o pedir una respuesta para mañana, pero como usted muy bien dijo al principio, los tiempos de los medios de comunicación o del periodismo no son los mismos tiempos de la justicia. No son los mismos. Y mira, me gustaría compartir contigo y con todos los televidentes lo siguiente. Hay que leerse la sentencia. Es una sentencia, diría yo, muy docente. La jueza examina a ciencia y paciencia no solamente cada una de las incidencias presentadas por cada una de las partes, sino que pesa y sopesa las pruebas aducidas, las practicadas, y con algunos, por ejemplo, expresa algo que para mí como abogado abrazo a satisfacción la seriedad y la responsabilidad con que la jueza se pronuncia. Dice que considera prudente absolver a un listado de personas que ahí aparecen, ¿no? Y eso lo que de alguna manera destaca que estamos frente a una jueza que hizo una inmersión importante dentro de las pruebas acopiadas y examinó las teorías del caso de cada una de las partes, a ciencia y paciencia. ¿Qué piensa acerca de las críticas, obviamente, de la defensa del señor Martinelli, que dice que se trata de un caso político? Bueno, yo creo que eso no es una novedad. Creo que desde el día 1 han estado expresando eso mismo. En América Latina hemos tenido la misma narrativa por casos de personas vinculadas pues, a expresidentes vinculados a ilicitudes. Su narrativa apunta pues, a que son casos políticos. De hecho, creo que en Perú ahorita mismo está avanzando un proceso, ¿no? Junto a un expresidente, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la narrativa. Y creo que es una narrativa más bien para opinión pública, ¿no? Porque aquí, como siempre, operan dos juicios. El juicio dentro del sistema de justicia y el juicio ante la opinión pública, ¿no? Porque estamos no solamente, hasta en este caso, frente a un expresidente, sino también frente a un candidato, un nuevo candidato. Bueno, muchas gracias, licenciado Tejada, orden. Juan Antonio Tejada, analizando con nosotros este fallo en el caso New Business.